Cordial saludo. Vamos a dar inicio a la presentación del proyecto correspondiente al módulo de ciudades, procesos de urbanización, historia y cambios del curso Evaluación Ambiental de Proyectos dirigidos por el docente Javier Enrique Garzón Pinzón. El equipo de trabajo está constituido por Eufemia Urquijo, Romina Fuentes, Paola Murgas, Daniela Hernández y Juan Sebastián Barrera. Se seleccionó el municipio de Aguachica, el cual se encuentra ubicado en el departamento de Cesar, a 301 kilómetros de la capital Valledupar. Este municipio fue fundado el 16 de agosto de 1748 por José Lázaro de Rivera. Actualmente posee una extensión de 976,26 kilómetros cuadrados, con una población de 124.064 habitantes y una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Limita al norte con La Gloria y El Carmen, al este con Río de Oro, al sur con San Martín y Puerto Wilches y al oeste con Gamarra y Morales. Dentro de los elementos representativos del municipio de Aguachica se encuentra el bosque El Ahuil, el Cerro de la Cruz, el Parque de San Roque, el Parque El Potosí y la Quebrada Buturama, de la cual se abastece el acueducto que surte a este municipio. Respecto a un contexto histórico, tenemos que el inicio de la población fue a partir de una hacienda, propiedad de Antón García de Bonilla. Luego su fundación oficial fue en el año 1748 y en el año 1821 perteneció como parroquia de la provincia de Ocaña. Aguachica ha sido receptor de población, como por ejemplo en el año 1850, que hubo la llegada de población por el cultivo de café en Santander. Luego, en el año 1857, formó parte de la provincia de Monpós dentro del Estado Soberano del Magdalena. En el año 1868 fue elevado a distrito en el departamento del Banco. Asimismo, como receptor de población, a principios del siglo XX llegaron los primeros colonizadores del Oriente en la explotación de la tagua y el cultivo del tabaco. Luego, en el año 1910, por medio del decreto 1 de 1910, se reintegró al departamento del Magdalena. Luego, en el año 1914, por medio de la ordenanza 40, fue elevado a la categoría de municipio. Hablando de la recepción de población, en el año 1920, por el hallazgo de yacimientos petroleros, llegó más población a este municipio. Y en el año 1950, con la construcción de la carretera troncal y de ferrocarril para la conexión vial del interior del país, también hubo afluencia de población. Y finalmente, en el año 1967, fue la incorporación definitiva al departamento de Cesar. A nivel de atributos urbanos, el municipio cuenta con todos los servicios públicos. Desafortunadamente, el porcentaje de cobertura no es del 100%, ni para la zona rural ni para la zona urbana, y en el caso específico de agua y alcantarillado también se presentan problemas con continuidad del servicio. Específicamente, el servicio de agua y alcantarillado es llevado a cabo por la empresa ESPA, el suministro de energía eléctrica por la empresa Centrales Eléctricas del Norte de Santander, el suministro de gas natural por Gasnacer, telefonía y telecomunicaciones por ESPA, y a nivel de manejo de residuos sólidos urbanos, allí cuentan con dos empresas que corresponden a Veolia y Geoacero. Respecto al transporte público, de forma típica en este municipio no se encuentran ni buses ni busetas y todo el sistema de transporte se provee desde taxis o sistema de mototaxis. Respecto a equipamiento, cuentan con un hospital nivel 4, con 3 puestos de salud y con 4 clínicas. En función a educación, tienen instituciones tanto públicas como privadas que prestan el servicio para primera infancia, básica primaria, educación media y educación superior, teniendo sedes de la Universidad del Cesar, una sede de la UNAD y también tienen sedes del SENA. Respecto a espacios para recreación y realización de deportes, cuentan con amplias zonas verdes como patinódromos, canchas deportivas, canchas de tenis, estadios. Desde el punto de vista de sucursales financieras, cuentan con sucursales de todas las empresas que elaboran a nivel nacional. El almacén de cadena que se encuentra allí es el almacén Olímpica. Cuentan con un aeropuerto específicamente para uso de avionetas, denominado o llamado Aeropuerto Acaritama, un mercado municipal y una planta de sacrificio de cerdos. Respecto a los tipos de viviendas de este municipio, allí se encuentran tanto casas como apartamentos y a la fecha de 2003, el 78% de la población se concentra principalmente en zonas urbanas respecto a un 22% en zonas rurales. Sociodemográficos. La pirámide poblacional muestra una base amplia, indicando una alta tasa de natalidad y se observa una disminución gradual en el grupo de edades mayores, como se muestra en la pirámide. Se puede destacar una concentración más significativa en grupos de edades más jóvenes, lo cual muestra una estructura demográfica considerable de una población joven. A medida que avanza el grupo superiores, muestra una disminución gradual en la población entre 25 a 29 años y de 30 a 34 años. Este descenso puede indicar pues, la migración de jóvenes adultos, ya sea por razones educativas o laborales. Adicional a esto, se aprecia un decrecimiento en la edad superior a partir de los 35 años, señalando un envejecimiento progresivo de la población. Las condiciones de vivienda se varían en áreas urbanas más desarrolladas en comparación a zonas rurales. Sin embargo, existen desafíos que vienen relacionados con la infraestructura socioeconómica sobre servicios básicos como agua potable y saneamiento. En este caso, las condiciones de vivienda varían, como habíamos dicho anteriormente, con áreas urbanas desarrolladas en espacio, digamos, en comparación a zonas rurales, con el 87% de las viviendas de Aguachica
como casas. Se puede evidenciar que en el estrato 1 el número de viviendas son de 7.263 con un porcentaje de 44.7%. En el estrato 2 5.411 evidenciando un 33.3% y otros estratos es de 3.576 con un 22,0%, lo que equivale, digamos, al 100% de la vivienda de Agua Chica, del municipio de Agua Chica. Digamos que la educación, el municipio de Agua Chica cuenta con diferentes establecimientos educativos en primera infancia, básica, primaria, educación media y educación superior. Digamos que la educación primaria se ha mantenido una cobertura neta de matrícula relativamente estable con un 98 en el 2014 y un 97% en el 2022. Y la educación de extensión se ha mantenido, digamos, estable en un 95%, lo cual muestra una variación mínima en la educación del municipio de Agua Chica. Esto quiere decir que se ha mantenido estable y no ha mostrado disminución como tal. En el entorno de cultura, Agua Chica es un centro migratorio del que se expresa pues, que la confluencia de cultura no ha permitido una consolidación o ha tenido una identidad o una cultura local. Sin embargo, la cultura aguachica es variada, con influencias de tradiciones indígenas y afrocolombianas, y la cual se van dando diferentes festividades en el año, como son como los carnavales, las novelas de Nuestra Señora del Carmen, novena de San Roque, novena de Misa de Aguachica, entre otras leyendas urbanas que se encuentran en el municipio. En este caso, en el entorno natural, podemos evidenciar que se caracteriza por ser una zona boscosa tropical seco, existe una alta biodiversidad en flora y fauna, vegetación y servicio al ambiente. Se pueden encontrar más de 190 especies de plantas, más de 88 aves diferentes, cuenta con riquezas acuíferas y cerca pues, de 30 nacederos de agua. Tiene pues la temperatura promedio es de 31.6 grados centígrados y la precipitación anual se presenta 2 veces al año, acumulando así 1.372 milímetros, pues, digamos, de agua en épocas de lluvia. Con el aumento de la población y el desarrollo del área urbana, hemos visto una serie de cambios importantes en aspectos económicos, sociales y ambientales. Entre los impactos positivos podemos destacar que el crecimiento urbano impulsa el desarrollo económico trayendo consigo más empleo y oportunidades de inversión. Este dinamismo económico ayuda a que nuevas empresas y comercios se establezcan, beneficiando a toda la comunidad con más oportunidades. Además, el aumento de la población ha generado una mayor infraestructura social, que ha desarrollado proyectos muy importantes como hospitales, centros educativos, vías y espacios de convivencia como parques y centros culturales. Estos servicios mejoran la calidad de vida y facilitan la integración social. También es importante mencionar que el crecimiento urbano ha llevado a la creación de programas sociales que ayudan a atender las necesidades básicas del ser humano, como la salud, el transporte y la educación. Esto contribuye a que los habitantes puedan vivir en una comunidad más armónica y con más oportunidades. Sin embargo, no todo es beneficio en el crecimiento urbano de un centro poblado. Por eso, en esta sección vamos a abordar los impactos negativos. Uno de los impactos que más repercusión causa es la gran presión en los recursos naturales, especialmente en el agua y en el suelo, lo que causa una degradación ambiental y lo que afecta gravemente a la biodiversidad local. La contaminación también es un problema, ya que el incremento de las actividades comerciales e industriales y agrícolas eleva los niveles de contaminación en el aire, agua y suelo, y eso representa un desafío importante para mantener un ambiente saludable y confortable para la biodiversidad. Por otro lado, el crecimiento urbano también puede agravar la desigualdad social y la pérdida de la identidad cultural, llevando a la aparición de asentamientos informales, aumentando el riesgo de conflictos. En conclusión, el crecimiento urbano en Agua Chica trae tanto oportunidades como desafíos, y es fundamental tener en cuenta estos impactos para planificar de manera sostenible los beneficios y mitigar los impactos negativos en la biodiversidad, que garantice también un futuro equilibrado y armonioso para todos los habitantes. Con respecto a las implicaciones de la urbanización frente al POT vigente, tenemos que la revisión que se hizo de ese plan básico de ordenamiento territorial versus el proceso de urbanización evidencia la necesidad de actualizar y ajustar el plan para alinearse a los cambios urbanos que han ido surgiendo. Este proceso debe considerar varios aspectos, dentro de los cuales se encuentra realizar una actualización cartográfica, ya que se debe revisar los límites urbanos de la cabecera municipal y los centros poblados. También se debe verificar que el crecimiento urbano esté reflejado en las delimitaciones actuales. Además, es necesario la incorporación de determinantes del ordenamiento territorial, ya que es importante integrar áreas de importancia ecosistémica y ecosistemas estratégicos, e incluir lineamientos de protección ambiental. También es necesario implementar un módulo de sistemas de información geográfica para realizar el seguimiento continuo del ordenamiento territorial. Por último, también es importante respetar los territorios colectivos, las zonas de minería, de hidrocarburos y áreas agropecuarias. Dentro de estas implicaciones también tenemos tensiones, conflictos y presiones. Dentro de las principales tensiones existen una superposición geográfica entre zonas que están destinadas a un uso específico. Con respecto a los conflictos, tenemos que la incompatibilidad de actividades productivas, especialmente agropecuarias, genera conflictos de sobreutilización severa y un inadecuado uso del suelo en gran parte del municipio, incluso en áreas que están protegidas como reserva forestal. Dentro de las presiones que tenemos también existe la presencia de distintos actores armados que generan desplazamientos poblacionales y esto impacta en el desarrollo y la planificación territorial. Por último, el desarrollo de actividades agropecuarias y de explotación de recursos mineros y de hidrocarburos también ejercen presión sobre áreas de protección y conservación ambiental, desconociendo la vocación de los suelos.
Para el caso particular de Aguachica, existen dos subsistemas ambientales ubicados en las zonas urbanas. El primero es el subsistema hídrico y el segundo el subsistema boscoso. En el caso del subsistema hídrico, todo el municipio de Aguachica es cubierto por el Caño El Cristo y por el Caño El Pital. Y respecto al subsistema boscoso, en este caso se hace referencia al bosque El Ahuil y al Parque Ecológico El Potosí. Las principales implicaciones relacionadas con ese aumento descontrolado de la población en las zonas urbanas, para el caso específico del subsistema hídrico, está relacionado con el cambio de la vocación de estos suelos. En el caso específico del Caño El Cristo y el Caño El Cristal, en función al plan de ordenamiento territorial, estos suelos deben poseer una vocación forestal con fines de protección de cuencas hidrográficas. Pero en función a ese aumento descontrolado de la población, actualmente están teniendo usos para vivienda, para solares con prácticas agropecuarias. En ellos se está llevando a cabo vertimiento de residuos sólidos y residuos líquidos. Y para el Cristo, desafortunadamente, el sector más contaminado o la zona más crítica de contaminación corresponde pues al área del nacimiento. En las épocas de lluvias fuertes se arrastran sedimentos y basuras a través de ellos, y como ellos recorren todo el municipio, pues todas estas basuras son dispersadas por todo el casco urbano. De la misma situación ocurre con el Caño El Pital, presentándose entonces un conflicto de uso entre la vocación que debe tener estos suelos con el uso actual que se está dando. Ahora, en la siguiente diapositiva, respecto al subsistema boscoso que está relacionado con el bosque de la Huil y el Parque Ecológico del Potosí, en función al plan de ordenamiento territorial, estos suelos deben tener una vocación forestal protectora con tratamiento de conservación de la reserva forestal y de recuperación de recursos de biodiversidad, agua y suelo. Sin embargo, a nivel de afectación por el aumento de la población, actualmente se ven fuertemente afectados por deforestaciones, por vertimiento de residuos sólidos, vertimiento de residuos líquidos, actividades de quema y actividades de caza. Por tanto, a manera de resumen, se encuentra que las implicaciones a nivel general respecto al municipio de Aguachica, la primera observación que se debe realizar es que el plan de ordenamiento territorial que actualmente se encuentra disponible en la red, que corresponde al año 2001-2010, debe tener un ajuste. Un ajuste, en primer lugar, que debe ir enlazado con el aumento de la población, que supera los 100.000 habitantes. Entonces, pasaría de ser un PBOT a un POT. En segundo lugar, el proceso de urbanización de este municipio en los últimos 20 años ha sido o ha aumentado de forma significativa en más de un 50% del número de la población, contando desde 1985 hasta el 2022. Este aumento descontrolado presiona, por tanto, un cambio del uso de suelo, ocasionando que suelos en zona rural con posible vocación agropecuaria o forestal hayan cambiado su uso a suelos de tipo residencial. Incluso se presentan cambios de suelos con vocación de conservación o de conservación de suelos o de cuerpos de agua a un suelo que actualmente está teniendo solo uso de tipo residencial. Por tanto, el municipio de Aguachica, como les mencionaba anteriormente, pues necesita de manera urgente un ajuste de su plan de ordenamiento territorial, pero que vaya enlazado con las dinámicas y las necesidades de la población cambiante, que requiere pues nuevos servicios e infraestructura para poder alcanzar su pleno desarrollo, pero cuyo plan de ordenamiento, cuyo ajuste también vaya de la mano con la protección de los recursos naturales, considerando esos subsistemas ambientales urbanos que les acabo de mencionar. Ahora, desde el punto de vista socioeconómico, esos ajustes al plan de ordenamiento territorial también tienen que ir enlazados de forma tal que reactiven la economía de la ciudad, generen nuevos empleos, pero empleos de tipo formal, mejoren la inclusión socioeconómica y reduzcan los índices de pobreza de este municipio, mejoren adicionalmente la movilidad y pues permitan rescatar ese espacio público. Dentro de los cambios significativos que se han visto en las últimas décadas en el municipio de Aguachica Cesar, se tiene en esta parte la comparativa de una fotografía aérea de 1985 y una del año 2002. Como se puede observar, en la de 1985, la distribución urbana era menor a la que se establece actualmente en el 2022. Anteriormente, para esta imagen, la población era de apenas de 48.824 habitantes en el sector urbano, y los barrios, como se pueden observar, eran menos densos en infraestructura, es decir, había menos existencia de casas, los barrios estaban menos densos, menos poblados. En el año 2022 se observa que la población pasó de 48.000 a 124.000, generando así un aumento de más del 50% en la población. Y este crecimiento se ha dado en su mayor parte al sur del municipio de Aguachica y también al sureste, trayendo consigo nuevas infraestructuras, nuevos almacenes de cadena, mayor comercio, mayor estabilidad, subiendo el nivel de economía de las viviendas, generando mayor empleabilidad. Y en esta zona, la parte norte, esta es la parte del bosque de la Huil, que son dentro de las reservas que se han mencionado y que se tienen establecidas dentro del último PTO publicado, actualizado, que es del 2001 hasta el 2010. Como se puede observar, en 1985 esa zona es preservada, es conservada. En el 2002, a pesar de que sigue siendo conservada, se puede ver que se ha ido trazando un poco, se ha ido invadiendo un poco esa parte boscosa, por lo que surge y por lo que se reafirma la necesidad de actualizar el PTO del municipio de Aguachica.